buenas tardes. Tengan todas las personas que nos siguen en una edición más de su programa Más que Salud. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos primero las damas, la doctora Melissa Medina, coordinadora de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, placer. Y al doctor Javier Zárate, microbiólogo, jefe del Servicio de Laboratorio del Área de Salud San Rafael. Doctor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el programa. Hoy tenemos un tema bastante interesante con respecto a los cambios que se ha generado en relación al último lineamiento para la detección de la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? En su versión número 27. Desde que arrancamos la pandemia hemos tenido diferentes modificaciones y cambios a través de los lineamientos, ¿verdad? Conforme se ha ido comportando la enfermedad. Entonces nos reunimos y consideramos importante socializar con la comunidad de Punta Arenas, ¿verdad? Y con la región Pacífico Central los cambios que rigen en el último lineamiento. Además de eso queremos hablarles un poquito de lo que es la situación actual de COVID y por eso teníamos de invitada a la doctora Melissa Medina. Nosotros en todos los programas, ¿verdad?, hacemos una introducción para que la población de Punta Arenas conozca quiénes son los que venimos a transmitirles toda esta información. Ya el doctor Zárate en dos programas anteriores, ¿verdad?, habíamos hablado un poquitito en relación a todo lo que era el perfil de Torch en el último programa. Y también los cambios con respecto al uso de las mascarillas a nivel institucional. Pero bueno, doctora, un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntenos un poquito quién es la doctora Melissa Medina, de dónde es y actualmente, digamos, cuál es su función en el Ministerio de Salud. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy de Cartago y trabajo en el Ministerio de Salud desde hace 12 años. Actualmente me desempeño en el nivel regional. Mi puesto es de Vigilancia de la Salud. Tengo una formación con una maestría, soy médico de profesión, tengo una maestría en Salud Pública, estoy finalizando una maestría en Epidemiología. Forman parte de las funciones que yo ejecuto actualmente. Perfecto. Dentro de las funciones entonces, ustedes están enfocados en, bueno, la emergencia nacional que tuvimos y que todavía, ¿verdad?, muchas personas como que han perdido la noción de que todavía hay COVID. Esto por la situación, ¿verdad? Hemos visto también que las personas han dejado a un lado lo que es el tema de la vacunación y todo esto. Entonces, este programa más que todo es informativo, o sea, es invitarlos a vacunarse, a que no dejen de lado todo lo que es el tema de vacunación. También dentro de las funciones del Ministerio de Salud como ente rector está vigilar, socializar, educar, hacer capacitaciones con las demás clínicas de la región Pacífico Central. En el último mes asistimos a 2 reuniones, ¿verdad? Una era de malaria, ¿cierto? Y la otra era del tema de tuberculosis, lo que era el plan de estimación de casos. Porque cada 5 años, ¿verdad?, ahora introduciéndonos en el tema, hay que hacer ajustes, ¿verdad?, para ver cuánta cantidad de pacientes debemos de detectar y con esto captar lo que es la enfermedad como tal, ¿cierto? En el área de salud San Rafael, doctora, nosotros ahorita, bueno, la semana anterior cerramos lo que era la semana epidemiológica 23, ahorita estamos en la 24. En el área de salud San Rafael tuvimos un caso de dengue, ¿verdad?, para información de todos los usuarios. Tomamos 3 muestras de COVID. No tenemos casos confirmados, pero usted me comentaba ahora que en lo que es la región, ¿cuántos casos teníamos? Ok, de inicio de año, ¿verdad?, desde enero hasta la semana 22 tenemos un acumulado aproximadamente de 2.600 casos. Eso en un promedio, más o menos son 130 casos por semana. Sin embargo, en las últimas semanas ha ido disminuyendo el número. Eso podría crear una falsa idea, ¿verdad?, de que la enfermedad ha ido disminuyendo. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta de que dependemos de lo que es la vigilancia pasiva, que quiere decir que las personas acudan a los establecimientos cuando presentan síntomas. Dada la vacunación y dada el comportamiento epidemiológico que actualmente presentamos, la mayoría de las personas tienen cuadros leves.
muy similares a lo que es una gripe. Y eso obviamente ahorita con la llegada del invierno y las lluvias, pues tenemos el incremento de otros virus que podrían llegar a desplazar, ¿verdad?, el COVID. Sin embargo, nosotros contamos también con una vigilancia que se llama la vigilancia Centinela, que es sobre virus respiratorios. Nosotros tenemos una unidad Centinela en la región Pacífico Central que está conformada por el área rectora de Barranca, el área de salud de Barranca y por el hospital. Entonces ellos tienen que tomar semanalmente un número determinado de muestras. Normalmente se establecen 5 muestras de IRAS y 10 muestras de ETIs, que son manifestaciones de enfermedades respiratorias. Y eso nos ayuda a identificar qué tipo de virus está circulando actualmente. Entonces, sí. Perdón, cumpla o no cumpla el paciente la definición de caso sospechoso por COVID, esta área de salud debe de tomar entonces en total 15 muestras por semana. Sí, las manifestaciones de COVID son muy similares a la definición que tenemos de caso, principalmente de lo que son las ETIs, ¿verdad? En realidad es muy similar, que son pacientes que tienen un cuadro de fiebre aguda, tos y algunos otros síntomas como rinorrea, que es secreción nasal, dolor de cabeza, malestar general. Entonces ellos lo que hacen es que en esas unidades de Centinela hacen un triage, por decirlo así, y cierto número de personas que acuden con esos síntomas se les toma la muestra, y eso es para identificar. Se mandan a hacer otras pruebas, no solamente para identificar si tienen COVID, sino también se mandan a hacer un panel respiratorio. Ese panel respiratorio se compone por una serie de pruebas para detectar otro tipo de virus respiratorios. Y eso nos permite, ¿verdad?, a las personas que trabajamos en el tema, vigilar cuál es la tendencia que tenemos actualmente de los virus que actualmente están circulando. Pues no solamente circula COVID, también tenemos otros tipos de virus que normalmente tenemos en el ambiente. Tenemos la influenza, tenemos rinovirus, enterovirus, virus sincicial, que es muy común en niños, ¿verdad? Entonces eso también, conforme también vamos viendo el comportamiento y la asistencia de pacientes, cuando incrementa el número de pacientes que acuden con síntomas respiratorios, eso nos puede dar una señal de que alguno de esos virus está incrementando. O también cuando las manifestaciones se van agravando o tenemos mayor número de internamientos por enfermedades respiratorias. Como van los cambios dependiendo de los canales endémicos, ¿verdad? Exacto. Sí, El canal endémico son básicamente, se lleva semana a semana el número de casos, la incidencia de casos semanal, y como te digo, tiene que también tener una vigilancia sobre las manifestaciones clínicas y sobre la gravedad, o sea, cuáles casos se complican y terminan en hospitalización o inclusive fallecimientos. Y ese es el informe que deben enviarle ustedes cada área de salud, ¿verdad? Correcto, los informes son semanales en lo que es la vigilancia Centinela, tanto el área de salud de Barranca como el hospital nos envían un informe semanal para nosotros ir marcando las tendencias, y también cada área de salud envía la información a las áreas rectoras y nosotros hacemos un análisis de tendencias de esos eventos. Enfermedad tipo ETI, que la doctora mencionaba, es enfermedad tipo influenza, ¿verdad? Correcto. Y ahí sus diferentes, ¿verdad?, manifestaciones. En el área de salud San Rafael, el doctor Zárate lleva un control, ¿verdad?, un número de cuáles son los virus respiratorios que más se han presentado, que el otro día lo estábamos revisando también, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Como los números de casos de COVID han disminuido, hay otras entidades, ¿verdad?, como lo mencionaste, doctora. Tenemos el mismo enfermedades como producidas por el respiratorio sincicial, adenovirus, otros coronavirus, rinovirus, para influenza A, para influenza B, influenza A e influenza B. Entonces, lo que se nos ha manifestado es que tenemos personas que inclusive pueden manifestar 2 tipos de virus. Entonces, podrían tener COVID y podrían tener parainfluenza. Entonces, eso es lo que nos estamos ahora abocando a recopilar información de las entidades que nos están apareciendo. Como ahora todo ha cambiado, inclusive las formas en las que las personas se relacionan, como ya no tenemos el uso de la mascarilla tan fuertemente, ¿verdad? Entonces ya la gente como que le tomó cierta confianza. Pero a nivel de impacto nuestro médico, pues no, ¿verdad? Siempre las entidades se están manifestando. En lo que es el plan vectorial del área de salud, nosotros a la semana 23 no hemos tenido casos de malaria, pero en Parrita, ¿verdad?, en la región sí hemos tenido casos, y por eso creo que las capacitaciones que nos ha brindado el ente rector, ¿verdad?, porque no solamente es COVID, hay muchas enfermedades febriles que si no las pensamos se nos van. Entonces nosotros no hemos tenido casos de malaria, no hemos presentado tampoco pacientes
embarazadas que se han mejorado con reportes de Zika, microcefalias en niños. Dengue siempre tenemos casos, eso es importante que Es una zona endémica. que la comunidad esté enterada de esto. Y con respecto a chikungunya, tampoco hemos reportado casos. Es importante también mencionar, y ahora que tenemos a las personas que saben, qué es lo que actualmente rige el último lineamiento para la detección de la enfermedad de COVID. Hemos tenido varios cambios, hemos tenido varias definiciones de casos que también se han retirado de los lineamientos, porque de eso dependía, doctora, el periodo de cuarentena, el periodo de aislamiento, las órdenes sanitarias, las incapacidades que en su momento generaban una gran salida económica a nivel institucional. Es importante saber que al inicio, dependiendo de si éramos trabajadoras o trabajadores de riesgo, así eran los días que nos íbamos a ir a cumplir una orden sanitaria, ¿verdad? Y también ha cambiado un poco lo que es el tema, doctor, de la prueba, digamos, diagnóstica, que eso sí, tal vez me gustaría que nos comente más adelante. Entonces, en su versión 27, doctora, ¿cuáles son, digamos, tal vez si hablamos un poquitito de los cambios más significativos que hemos tenido con el último lineamiento? Tal vez si nos puede hablar un poquitito de eso. Quizás lo que ha generado más expectativa, ¿verdad?, y impacto en la población es la eliminación de lo que son las órdenes de aislamiento, las órdenes sanitarias. Esas órdenes sanitarias eran básicamente giradas por el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Sin embargo, uno de los notificadores o mayores notificadores era la caja, ¿verdad?, porque normalmente la persona se atendía y de una vez le giraban el ordenamiento sanitario, entonces salía con el aislamiento. Esta es una medida de contención, ¿verdad?, y fue implementada básicamente casi desde el inicio de la pandemia, donde al inicio las órdenes sanitarias eran giradas por más o menos un periodo de 14 días, eso conforme fue evolucionando el conocimiento que teníamos de la enfermedad. Recordemos que el COVID es una enfermedad emergente, o sea, no la conocíamos anteriormente, hace 3 años que la conocemos, en diciembre del 2019. 6 de marzo. 6 de marzo en Costa Rica, ¿verdad?, pero desde diciembre en China. Y obviamente fuimos aprendiendo, conforme se fue manifestando la enfermedad en mayor número de personas, fuimos viendo el comportamiento que ella tenía, el tiempo de incubación, el tiempo de infección, cómo se contagiaban las personas y cuáles podrían ser aquellas medidas que podíamos ir ejecutando para contener el mayor número de casos. O sea, el contagio exponencial que teníamos. Recordemos que una de las principales características que tiene este virus es que es altamente contagiante, o sea, es muy fácil contagiarse. Y entonces, y aparte de eso, pues las variantes que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad?, fue un virus que, eso como se enfermó tantísima gente, también él mutó muchísimas veces y eso también nos complicó muchísimo el panorama. Y eso lo que hacía era que entre más personas enfermas, pues también saturaba los servicios y obviamente las otras enfermedades, porque no dejamos de tener otras enfermedades, las personas continuaron teniendo enfermedades crónicas, también teníamos complicaciones para manejar otro tipo de enfermedades. Entonces, una de las medidas principales fue iniciar con lo que era la restricción de movimiento, ¿verdad? Eso lo que hacía era básicamente disminuir el contacto entre las personas. Posterior a eso, comenzamos también con la implementación de lo que era el uso de mascarillas. Recordemos que también vino lo que era en los centros educativos la virtualidad para disminuir el contagio de esos, digamos, poblaciones cautivas, ¿verdad?, que iban a llevarnos el virus a las casas y por ahí extenderlas. ¿Sí? Me vas a seguir comentando del tema del uso de la mascarilla en el siguiente bloque. ¿Está bien? Muchísimas gracias.
volviendo a su programa Más que Salud, aquí en el segundo segmento, y desde el Hotel Puerto Azul en Punta Arenas les hacemos la invitación, ¿verdad?, para que puedan y vengan y disfruten de este hotel que tiene, doctor, piscina, habitaciones. El otro día nos invitaron a un cafecito que estaba muy bueno, ¿verdad? Servicio de restaurante, gimnasio, torre con apartamentos, penthouse, ¿verdad? Nos informaron. Entonces la invitación es para que vengan a Punta Arenas, doctora, y disfruten del Hotel Puerto Azul. Ahora sí, una vez que hacemos la mención, entonces le comentaba que en el resumen de lo que era el primer segmento, y con lo que era la situación epidemiológica del área de salud San Rafael, nosotros esta semana no tuvimos casos de COVID. Y usted nos empezó a hablar un poquito de lo que eran los números, ¿verdad?, a nivel regional, y un poquito de la evolución de lo que era la enfermedad, para que nos siga comentando un poquito de eso. Okay. Bueno, como les comentaba, por las características que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad emergente, que conocíamos poco de ella al inicio, así fueron tomándose las medidas, ¿verdad?, basado en el conocimiento que nos iba ingresando, ¿verdad?, principalmente por los organismos internacionales como la OPS, la OMS, y las experiencias, pues, de países cercanos, ¿verdad?, también el CDC, que fueron pues, los principales organismos que comenzaron a investigar un poco más a fondo sobre el comportamiento, ¿verdad?, de este virus en las personas y en las poblaciones de riesgo. Pues una de las principales características era su capacidad para mutar rápidamente, y eso pues hacía también que aumentara su posibilidad de contagiar a personas, generaba brotes, y eso obviamente al tener gran número de personas enfermas pues nos saturaba los servicios, y eso también pues nos complicaba el panorama para atender otras enfermedades que también pues requerían muchas de ellas hospitalización, y cuando comenzaron a agravarse los pacientes, ¿verdad?, respiratorios, y también aquellos pacientes que eran considerados de riesgo porque ya tenían patologías cardiológicas, pulmonares o inmunocomprometimiento, ¿verdad?, su inmunidad estaba comprometida, comenzamos a tener alto número de personas hospitalizadas, y también en las unidades de cuidados intensivos. La capacidad de un país, ¿verdad?, de camas en cuidados intensivos no es muy amplia, ¿verdad? Por ejemplo, los estándares son que por cada 100.000 personas haya al menos 10 camas, sin embargo lo aceptable son 6. En nuestro país nosotros no llegábamos a ese número. Por ejemplo, acá en la región Pacífico Central, que es pues, donde nos compete, tenemos un total de 6 camas apenas. Y una de las primeras cosas que comenzamos a aprender, principalmente con la experiencia en Europa, era la rápida complicación que tenían los pacientes, generalmente al quinto, sexto, séptimo día, pacientes que tenían alguna condición previa se hospitalizaban, y la hospitalización podía demorar hasta 10, 15 días, y una evolución promedio de 19 días del momento del contagio al fallecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿el paciente estando estable? Digamos, una persona se enfermaba y tenía alguna complicación y requería hospitalización, y estaba evolucionando mal, más o menos se sacó un promedio que aquellas personas que tenían COVID tardaban 19 días en fallecer. Entonces eran 19 días que iban a estar en una cama de hospital, y algunas de ellas obviamente en una cama UCI. Eso comenzó a complicar muchísimo el panorama de la atención, porque casi que había que escoger a quién íbamos a salvar, ¿verdad? Exactamente. Entonces fue una situación bastante compleja a nivel mundial, ¿verdad?, donde la capacidad se superó por mucho. En Costa Rica, en 5 meses, la capacidad de UCI, ¿verdad?, o de camas hospitalarias se multiplicó 1100%. O sea, de nosotros tener un promedio de 24 camas para UCI a nivel nacional, se duplicó a 260, una cosa así. Recordemos que se creó inclusive el Senare, ¿verdad?, donde estaba antes el Senare, que se ocupó básicamente con camas exclusivas para COVID. El CEACO, se transformó en el CEACO, exacto. Y muchos de los hospitales pues aumentaron, ¿verdad?, su capacidad para poder dar abasto de atender no solamente pacientes de COVID, sino también las otras personas que acudían por otro tipo de enfermedad. Las medidas de contención básicamente lo que buscaban era eso, ¿verdad?, disminuir la cantidad de personas que se contagiaban, obviamente las que se iban a complicar, y finalmente las que iban a fallecer. Entonces las medidas, como comentaba inicialmente, las primeras fue de restringir el movimiento entre personas para que minimizar el contacto, ¿verdad?, de grandes grupos. Una de las primeras medidas fue, la pandemia comenzó, bueno, los primeros casos fueron en marzo, ya para abril se suspendieron las clases y se enviaron a modalidad virtual, porque obviamente poblaciones cautivas en grupos de niños que normalmente eran mayores a 15, pues imagínate el número, ahora si se enfermaba uno de esos niños y iba para la casa, exponencialmente íbamos a enfermar 15, 20 familias.
Después también se trasladó al ámbito laboral, haciendo con que las personas de mayor riesgo o las que optaran pudieran hacer teletrabajo. También eso minimizó un poco. De hecho, tuvimos que adecuarnos a muchos cambios que muchas veces nos estuvimos como frenados a hacerlo, ¿verdad? Que en nuestro trabajo nos lo ofrecían y tal vez nosotros no teníamos el interés, exacto, o no le vemos un beneficio, ¿verdad? Exacto, y fue así que de un solo tuvimos que ajustarnos a... Exacto, fueron cambios sociales, económicos, bueno, generó, o sea, yo creo que ha sido el evento en los últimos 100 años que ha generado mayores cambios, ¿verdad? O mayor impacto económicos, pero también sociales, ¿verdad? El confinamiento fue algo que quizás todavía estamos arrastrando mucho, las secuelas de ese confinamiento, ¿verdad? A nivel comercial, o sea, obviamente la parte, político. No todos tenían los recursos, ¿verdad? También fue una situación que era hacerlo en ese momento, o no sabemos cuánto más hubiera impactado, ¿verdad? Esa situación al país. Como te mencionaba, posterior a eso, vinieron lo que era la restricción de eventos masivos, ¿verdad? Conciertos, en los bares o restaurantes también se minimizó muchísimo la capacidad instalada para poder tener distanciamiento con las burbujas, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Vinieron lo que eran las medidas de protección ya personal, que obviamente no podíamos mantener a las personas tanto tiempo aisladas, entonces se comenzó a implementar lo que era el uso de mascarilla. Y quizás con el tiempo las personas cada vez lo que más recuerdan, ¿verdad? Es lo que es las órdenes de aislamiento y las mascarillas. Sin embargo, todas esas medidas fueron poco a poco, ¿verdad? Así como se implementaron también acorde, fue evolucionando, ¿verdad? Y modificándose la situación epidemiológica, también se fueron eliminando o disminuyendo paulativamente. Entonces, las últimas medidas básicamente de contención eran el uso de la mascarilla y el aislamiento. El aislamiento fue la última, pues claramente era porque todavía presentamos muchos casos. Por ejemplo, te comentaba ahora que en lo que llevamos del año, llevamos más o menos un promedio de 2.600 casos, vamos en la semana 22, hasta la semana 22 que tengo los datos, es más o menos un promedio de 130 casos por semana. ¿Qué es lo que se ha modificado? Quizás no es el número de casos, ¿verdad? Porque todavía tenemos muchos casos, pero sí las personas ya no acuden a los establecimientos, entonces no estamos detectando tanto, o necesitamos que las personas se tamicen, ¿verdad? Para nosotros saber si está o no circulando el virus. Sabemos que sí, es una enfermedad que va a permanecer, igual cuando se dio la pandemia en el año 2010 de influenza, igualmente nos acompaña hasta la fecha, todavía nosotros tenemos casos de influenza. Sin embargo, la mortalidad o la gravedad de esas enfermedades, dada la inmunidad de rebaño que vamos adquiriendo, ¿verdad? Ya sea por la vacunación o por la misma enfermedad, hace con que las personas adquieran, ¿verdad? Cierta defensa, ¿verdad? Propia al organismo, y que ya no impacte tantísimo en las personas. Sin embargo, seguimos teniendo grupos vulnerables. Actualmente, ¿cuáles serían nuestros grupos vulnerables? Pues las personas que no se han vacunado, los niños principalmente. Recordemos que nosotros hasta el año pasado comenzamos la vacunación en menores de 12 años y posteriormente menores de 5 años. Y dada una situación que se dio respecto a un recurso, no se hizo obligatorio para los niños menores de 12 años. Para el restante de la población, inicialmente lo fue. Recordemos que el esquema básico son 3 vacunas, ¿verdad? Entonces, lo que hemos tenido es que ahora, básicamente nuestra población más vulnerable son los menores de 12 años. Hay muchos niños que no completaron o ni siquiera iniciaron el esquema de vacunación, sí. Por tanto siguen siendo totalmente vulnerables. Dentro de esa población, más o menos representa, por lo menos en datos de nuestra región, andan alrededor del 20%, si sacamos un promedio de la población total, ¿verdad? O sea, ese grupo de menos de 12 años, más o menos representan en algunos, por ejemplo en Garavito, que es una población más joven, anda cercano al 28%. En poblaciones como San Mateo anda más o menos en un 12%, ya baja muchísimo. Eso depende mucho de la composición poblacional de cada cantón o de cada jurisdicción. Y eso hace con que tengamos esa vulnerabilidad todavía, ¿verdad? Para que generemos nuevos brotes, ¿verdad? Por ejemplo, si se da un caso en una escuela, es muy probable que todos los niños se enfermen porque muchos de ellos no iniciaron esquema o no completaron el esquema. Y si son niños que tienen alguna condición de baja inmunidad, porque tienen un tratamiento, por ponerte un ejemplo, de cáncer, o tienen una enfermedad pulmonar, son asmáticos, o tienen alguna condición genética, ¿verdad? Pues podrían enfermarse gravemente. Recordemos que tenemos un síndrome que se llama el síndrome multisistémico, que es más frecuente en los niños, ¿verdad? Entonces hay que tener
pues cierta cautela al respecto, ¿verdad? No pensar que el COVID ya no es importante porque sigue siendo una enfermedad que continuamos vigilando, dado que todavía destinamos muchos recursos para ello, ¿verdad? Igual que otras enfermedades, simple y sencillamente que dada la situación epidemiológica actual, ¿verdad? Y era necesario, obviamente, porque tenemos que volver a la normalidad, ¿verdad? Igualmente ha pasado con otras pandemias, ¿verdad? Donde después de cierto tiempo, donde tuvimos todos los picos epidémicos, con COVID tuvimos 6 olas, ¿verdad? Fueron 6 olas y que fue devastador para todos, ¿verdad? Y las últimas medidas, retomando al tema de las mascarillas y el aislamiento, eran estas dos. Entonces, casi que salieron conjuntas, ¿verdad? Sin embargo, las mascarillas ya, por una cuestión de que no podemos estar detrás de todas las personas, use la mascarilla, etcétera. Si ustedes ya lo vieron, pues unos meses atrás ya las personas no lo utilizaban, ¿verdad? Tal vez lo utilizaban, y es obligatorio, al visitar centros médicos, ¿verdad? Públicos o privados, pero ya en los buses no lo usaban, si iban a un concierto no lo usaban, si andaban en la calle no lo usaban, ¿verdad? Se acordaban a veces cuando tal vez iban a visitar a una persona enferma o ellos mismos tenían alguna situación respiratoria. Y lo último era la parte de aislamiento. El aislamiento fue la última medida debido a que la situación epidemiológica todavía no nos daba la seguridad de eliminar esa medida. Entonces básicamente se restringió a lo que eran, igualmente se fue modificando, ¿verdad? El tiempo de aislamiento, al inicio eran 14 días, posteriormente fueron 7, y eso también tenía que ver mucho también con el conocimiento que fuimos adquiriendo, la vacunación y etcétera. Hoy en día el aislamiento fue la orden, lo que tenemos que tener claro es que la orden, el documento como tal fue lo que se suspendió, el aislamiento no. Okay, el aislamiento se sigue recomendando, simple y sencillamente no se requiere una orden de aislamiento para que se ejecute. Entonces, en su lugar lo que quedó fue lo que siempre se ha dado, ¿verdad? Son las incapacidades. Exacto. Y eso va a depender ahora que la persona regrese a su trabajo, y más aún en el personal de salud, ¿verdad? Que trata con personas más vulnerables, ¿verdad? Va a depender de una evolución clínica adecuada. Entonces, normalmente vamos a seguir teniendo los 7 días de aislamiento a partir de la fecha de inicio de síntomas. Recordemos que las personas normalmente llegan al segundo o tercer día de haber iniciado los síntomas, entonces les queda 3 o 4 de aislamiento. Entonces, probablemente lo que les van a generar es una incapacidad para continuar, ¿verdad? Guardando el aislamiento y que se recupere su salud para regresar al trabajo. En el caso de los trabajadores de salud, dado su condición, ¿verdad? Y que trabajan a nivel hospitalario, obviamente para minimizar las enfermedades nosocomiales, quiere decir el contacto entre personal de salud y pacientes, ¿verdad? Hay una evaluación, por decirlo así, del personal. Habrá equipos específicos, normalmente los de salud ocupacional o un médico que se haga cargo de hacer esa evaluación y ese seguimiento a los trabajadores de salud para que se reincorporen a sus funciones. Con respecto a lo que es el criterio, doctora, de aislamiento, ¿verdad? Que comentábamos, aislamientos para las personas que son confirmadas, ¿cierto? Son confirmadas. Esto queda a criterio entonces del médico tratante. Por el médico tratante. Y ahí antes existía lo que era el paciente sospechoso sin nexo y con nexo. Eso lo seguimos manteniendo. El concepto o la clasificación de confirmado por nexo se eliminó, dado que ahora por únicamente por laboratorio. Entonces, por ejemplo, si en tu casa alguien se hizo el examen y salió positiva, a menos de que usted manifieste síntomas y se convierta en una persona sospechosa, tendrá que ir a ser evaluado por un médico y tomarse la muestra. Ya no es de que usted ya me diga, mi mamá está con COVID y yo tengo rinorrea o tengo dolor de cabeza. No, tienes que ir al establecimiento a ser evaluado, si no, no se te va a ir. Me va a comentar más de esto en nuestro próximo segmento. Nos vamos a un corte y volvemos. Para cualquier ocasión.
Volvemos a su programa Más que Salud, aquí desde el Hotel Puerto Azul. Tenemos de invitados a la doctora Melissa Medina y al doctor Javier Zárate. La doctora Medina nos conversaba en el bloque anterior de la evolución de la enfermedad de COVID-19 y esto era para hacer una introducción a lo que era el lineamiento de los cambios que se han venido presentando, ¿verdad? Del uso de mascarilla, de lo que eran las órdenes sanitarias, cumplir las cuarentenas, cumplir el aislamiento dependiendo de la definición de caso. Eso se eliminó y también la doctora nos comentaba para conocimiento de las personas que nos siguen los criterios, porque sí hay que cumplir un aislamiento, pero queda criterio médico, ¿verdad, doctora? Entonces, el médico tratante, la persona que cumple signos y síntomas que lo hacen sospechoso de COVID, que en el último lineamiento quedó estructurado que era tos y fiebre, ¿verdad? O 3 o más signos o síntomas, entre eso tenemos rinorrea, que es moquitos, ¿verdad? Cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, artralgias, mialgias, dolor abdominal, diarrea, rash. Anosmia, que ya no es muy común, ¿verdad? Pero todavía. Y lo que era también la disgeusia. Entonces, paciente cuando consulta en un servicio, ¿verdad?, de urgencias, lo derivan a lo que es una unidad de atención diferenciada y aquí es atendido. Queda criterio entonces del médico tratante si le toma la muestra o no, dependiendo de su criterio. Y aquí, si le toma la muestra, pues ya él define si le da 1, 2 o 3 días. ¿De acuerdo? Nos comentabas también de que dependiendo de la evolución del paciente, tiene que haber una conformación de un equipo a nivel de, sí, ¿verdad?, de la clínica donde le tome la muestra u hospital, en el cual salud ocupacional o el médico designado es el que tiene que hacer la valoración de este paciente. Ahora, eso es para lo que es el personal de salud, ¿verdad? No para población en general. Entonces, lo que es el criterio médico es en atención a personas que no tengan que ver con el sector salud, y eso va a depender de la clínica que presente el paciente en ese momento y el inicio de síntomas, la fecha de inicio de síntomas, porque recordemos que el aislamiento recomendado sigue siendo 7 días. Eso es muy importante. Ya para el personal de salud, o sea, las personas que trabajan atendiendo personas, indiferentemente si es del sector de caja o privado, sí tiene que haber una valoración por parte de un médico, ¿verdad?, para definir cuándo esa persona va a retornar, según igualmente, ¿verdad?, su condición clínica. Y si es una persona, por ejemplo, que tiene la inmunidad comprometida por cualquier causa, ¿verdad?, tiene que hacerse 2 muestras en un rango de 24 horas cada uno, negativas, para que pueda reincorporarse. Continuamos con lo mismo, trabajadores de riesgo, ¿verdad? Trabajadores de salud. De salud, ajá. Policías penitenciarios. No, de momento se definió únicamente al personal de salud, pero recordemos que en algunos centros, por ejemplo, hay personal de salud, ¿verdad? Entonces estarían tomándose en cuenta también. Entonces, la persona que no trabaja en un centro de salud, si continúa con síntomas, debe volver a consultar en una unidad. Ok, entonces queda a criterio del médico extenderle la incapacidad y la recomendación de aislamiento. Perfecto, y si es trabajador de salud, si es diagnosticado con tiene que haber una valoración por un médico. Y se le genera la orden, en este caso. No se generan órdenes sanitarias. Igual, queda criterio. Es una incapacidad que se genera. La incapacidad. Perfecto, entonces. Los aislamientos en este momento, digamos, están restrictos a valoración por un equipo técnico, por decirlo así, ¿verdad? Cada área de salud y cada área rectora conforman unas comisiones que se llaman SILOBIS, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se generan brotes, ¿verdad?, en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en hogar de larga estancia, que son conocidos como los asilos, ¿verdad? Nosotros le llamamos hogares de larga estancia. En un centro penitenciario, por ejemplo, nosotros tenemos el CAIS 26 de julio, donde las condiciones, ¿verdad?, promueven muchísimo. También, ¿verdad? ¿Perdón? Los que trabajan en PANI, me parece, que están en los ONG o los hogarcitos PANI, ¿verdad? Acá tenemos 3 a nivel de la región. Tenemos hogares de larga estancia privados también, ¿verdad? Entonces, en esos lugares donde hay población vulnerable y las condiciones que tienen, ¿verdad?, que son de confinamiento y donde tienen, bueno, en el caso del CAI, ¿verdad?, que aparte de confinamiento tienen gran condición de hacinamiento, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que se generen brotes es mucho mayor. Y obviamente dentro de esas poblaciones tenemos poblaciones de mucho riesgo, ¿verdad? Recordemos que en los CAI hay muchas personas que tienen condición de VIH, que tienen problemas cardiológicos, de diabetes mellitus, tienen problemas respiratorios, ¿verdad? Y en los hogares de larga estancia, pues todos conocemos, ¿verdad? Son personas mayores de 65 años con todas las comorbilidades que ya conocemos de esas personas. Entonces, obviamente es minimizar riesgos de complicaciones y riesgos de contagio. Entonces, en esos casos, cuando tenemos, o inclusive también hay otro tipo de establecimientos que tal vez muchas personas no conozcan, que son las famosas cuarterías, ¿verdad? Nosotros en nuestras zonas tenemos en Garavito, tenemos allá en la región de, digamos, de los distritos de Punta Arenas,
Aquí en Barranca muy pocos, pero sí conocemos algunos lugares que normalmente son, digamos, establecimientos que son muchos cuartitos y que tienen una área común para lavado de ropa o para baño, ¿verdad? Normalmente son personas que vienen del extranjero, que vienen a trabajar por temporadas, entonces rentan ese tipo de cuartos, ¿verdad? Entonces viven muy hacinados. Y eso si genera un brote, entonces en esos casos el equipo técnico, la SILOIS, valora si se requiere o no hacer un ordenamiento sanitario y aumentar las medidas de contención, ¿verdad? Okay. El uso de mascarilla, lavado de manos, que se hagan que las personas enfermas se aíslen de los que están sanos, ¿verdad? Entonces, normalmente va a ser a ese tipo de establecimientos que tenemos población confinada y de riesgo. Ok, entonces nos comentaste al inicio lo que era toda la evolución, los cambios de los organismos internacionales que ustedes se adecuaron, ¿verdad? De las medidas de aislamiento, del uso de la mascarilla. Llegamos ahorita a lo que era ya el diagnóstico, ¿verdad? De que ya no tenemos órdenes sanitarias, de que la mascarilla ya no se usa en ciertos lugares. La recomendación interinstitucional ha sido que en las unidades donde hay mayor riesgo, ¿verdad?, se use la mascarilla. También yo tenía una preguntita aquí, una consultita. Ya vamos a entrar en lo que es el tema de diagnóstico, de antígeno, PCR, que el doctor nos va a hablar, pero nos ha pasado mucho que en los últimos días, desde que salió este lineamiento, madres con hijos han consultado. El niño, pues, le toman la muestra y mientras esperamos el resultado, o mientras esperaba en ese momento, cuando no estaba lo del antígeno, doctor, que es más rápido, la mamá nos decía que quién le iba a cuidar al niño. Ahí en ese caso, ¿qué es lo que dice ahorita la directriz? Bueno, en realidad esa medida desde antes se tomó, ¿verdad? O sea, sea positivo, pero es sea importante sospechoso. comentarla porque sí hemos tenido casos donde mamá, papá han querido, no sé, que les den una incapacidad. sí, exacto, que se les genere una incapacidad, exactamente. Bueno, desde antes, obviamente, al inicio lo comentaste, ¿verdad? El impacto económico que esto ha generado, ¿verdad? Para la caja y obviamente a nivel laboral. Entonces, antes, pues sí, cuando había un menor de edad con COVID, se le generaba una orden sanitaria al padre, porque obviamente era la persona que lo iba a cuidar o que probablemente había sido contacto y se iba a enfermar. Ya con la evolución y la vacunación y todas las medidas que ya mencionamos anteriormente, se eliminó de que a la persona, a menos que cumpliera con criterio de sospechoso, no se le iba a tomar muestra y no se iba a aislar. Y si tenía síntomas, iba a ser confirmado por nexo, entonces en ese caso se aislaba. Como mencionamos hace un ratito, ya la definición de caso positivo por nexo se eliminó. O sea, si usted tiene síntomas, tiene que acudir a un establecimiento. Si el médico valora y considera que usted es un caso sospechoso de COVID, no es solamente que usted diga, hágame la prueba, no. El médico te va a valorar y acorde a su historia y a su clínica, le toman o no la muestra. En el momento que usted le toma la muestra, inmediatamente le van a dar una incapacidad. Generalmente se la generan por 3 días, ¿verdad? Mientras sale el resultado. Si sale positivo, pues se extenderá o se cumplirá acorde a la valoración del médico. El médico es 1, 2 o 3 días, porque si no después, si decimos 3, van a llegar y van a exigir los 3 días. Por eso les digo, o sea, tiene que ver, normalmente se hace de 1, 2 o 3, sí. Eso va a depender del tiempo que haya evolucionado, ¿verdad? Cuántos días tiene de síntomas o la condición clínica que tenga. Si el niño, lo que mencionabas ahorita, llega con síntomas, cumple el criterio sospechoso, se le toma la muestra y a ese niño, si no labora, pues no se le va a generar una incapacidad. Pero recordemos que la incapacidad es para personas que trabajan. Exacto. Se le va a dar la recomendación de aislamiento. Se le da un comprobante de atención como se le da a cualquier otro tipo de evento, ¿verdad? Si el niño llega igual por otra condición que no sea COVID, igualmente se les puede dar el comprobante de atención. Exacto. Y si el caso sale positivo, pues con que les muestren o se le dé copia al padre del resultado, ya puede justificarlo al centro educativo que no va a asistir por motivo de enfermedad, y en el caso de la madre tendrá que sacar o vacaciones o permiso sin goce de salario, que son las opciones. Perfecto. Ok, entonces una vez que tenemos el paciente que consulta, cumple criterios, el médico le toma la muestra, ¿qué sucede ahí, doctor, después de eso? Se manda la muestra, al menos nosotros la trabajamos, al final del día, ¿verdad? Se manda al laboratorio. Y ahí entonces hacemos y montamos lo que es el antígeno. Sí, correcto. Lo que ha habido es un cambio en la forma, un algoritmo, llamémosle a esto, de cómo se va a tratar esa muestra. Anteriormente, con el modelo que teníamos, la muestra se iba a tamizar por antígeno inicialmente. Si el antígeno daba negativo, entonces se procedía con un análisis, que ya lo hemos mencionado, PCR molecular.
Ahora, en esta variante de forma de trabajo, el antígeno va a ser la prueba que me va a definir qué vamos a hacer. Si un antígeno está negativo, reporto ya negativo como tal. Obviamente si está positivo, pues nos está indicando, ¿verdad?, que estamos en presencia del virus. Pero como la doctora lo mencionó al inicio, todo depende de del periodo de inicio de síntomas, del tiempo que transcurre entre ese momento para la captación del virus por la tecnología de PCR molecular. Entonces ahí es donde va a estar ahora la diferencia. Anteriormente, todos los negativos de antígeno lo íbamos a tamizar por una técnica diferente, que es esta más sensible. En el caso particular de ahora, el tamiz va a ser la prueba de antígeno, va a llegar a conformar el final de la prueba. Se inicia ahí si la prueba está negativa, pero hay un criterio muy importante que la doctora lo mencionó, que es la sintomatología. O sea, que de lo que el paciente tiene, que lo mencionaste, fiebre u otra entidad más, nosotros a esas entidades de tipos de fiebre virales, IRAG, entonces vamos a decir que tiene tal síntoma más un síntoma de IRAG, o sea, un síntoma de virus respiratorio. Por eso es que es importante, y la doctora lo mencionó, el asunto de los sitios centinela. Los sitios centinela, como es el Hospital Monseñor Sanabria y Barranca, estaba recibiendo una serie de muestras cada mes para ser tamizadas por PCR molecular. Entonces, aún ahora, con este modelo que estamos teniendo, en el cual, digamos, la sintomatología solo llega para COVID, es por lo siguiente, porque resulta que una persona puede tener COVID y puede tener una entidad más, que es lo que estamos viendo, como lo mencionamos anteriormente en los programas. Podemos estar ante la presencia de COVID-19 y tenemos para enfrentar otra entidad, que eso ya nos ha pasado, ¿verdad? Ya lo tenemos nosotros acá. Dengue, COVID. Y podemos tener dengue también. Sí. O sea, eso aparte de, ¿verdad? Si tiene el premio, como quien dice, puede tener tres entidades diferentes, ¿verdad? Dengue, COVID-19 y una entidad vírica además. Algo importante que la doctora mencionó, porque me parece también que con respecto al antígeno, si es una persona que trabaja en salud, hay que confirmar, ¿verdad? Cuando tiene alguna condición, ¿verdad?, de inmunocomprometimiento o... básicamente con inmunocomprometimiento, eso va a depender del criterio del médico que lo evalúa. Se les va a tomar 2 muestras consecutivas con un intermedio de 24 horas para que salgan negativas, para que retornen al trabajo, porque ellos no, digamos, su comportamiento del virus es distinto al de otras personas que no tienen esas condiciones, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más en nuestro próximo segmento. Muchas gracias. Ocasión. Volviendo aquí en el último segmento de su programa Más que Salud, y con la presencia de la doctora Medina y el doctor Zárate. En el segmento anterior hablábamos de lo que era ya los criterios para los pacientes que consultaban sospechosos y cuando el médico definía si tomarle la muestra o no. La prueba que nosotros hacíamos era la prueba de antígeno, ¿verdad, doctor? Era lo que nos estabas comentando. Tal vez si nos puedes terminar de hablar un poquito de eso y del tema de las titulaciones, explicarle un poquito a los pacientes y usuarios y personas que nos siguen para que entiendan la importancia de lo que es la vacunación, ¿verdad?
En esas pruebas que realizan los laboratorios clínicos, nosotros comenzamos con el antígeno. El antígeno significa buscar, en este caso la entidad vírica, es lo que estamos haciendo directamente, tratar de buscar al origen, al virus. Pero también existen otras pruebas que es posterior a la infección del virus, vamos a tener inmunidad, lo que la gente llama estoy o no estoy inmune con algo. Entonces, en este caso, en el COVID-19, como cualquier otra de las entidades que tenemos de influenza o para influenza, que es importante, ahora lo vas a mencionar respecto a la vacunación, es muy importante que sepamos, si el médico así decide hacerlo, podemos hacer uso de las pruebas de inmunidad, que serían utilizar el COVID-19 antígeno IgG e IgM para medir la primera infección en AM, si todavía digamos la persona no ha sido expuesta y no ha sido vacunada, porque la otra sería la G y nos iría a dar la respuesta inmune, o sea, si la persona recibió la vacuna. Entonces, en este caso, el médico puede optar por el antígeno, la prueba molecular, que ya lo conversamos, que es porque tiene una sintomatología en IgG, o sea, en una infección de vías respiratorias superiores, y la otra prueba que es la de los anticuerpos. Entonces el médico puede solicitar la prueba de anticuerpos IgM e IgG. Dicho sea de paso, esta es una prueba, digamos, por las eventualidades y lo rápido que fue el captar inicialmente si la persona o no tenía el virus, por eso fue que se usó como un tamizaje el antígeno inicialmente. Ahora tenemos el antígeno, tenemos la prueba molecular y tenemos los anticuerpos. Entonces esto es muy importante post vacunación. Es una de las cosas importantes que, digamos, nos toca aquí en Costa Rica que analizar un poco, porque todavía no lo tenemos al fuerte, esta otra parte de ver qué fue lo que pasó ya después del evento COVID. O sea, la inmunidad, si tenemos o no el alcance de la inmunidad de rebaño, como se mencionaba en un tiempo atrás, o en qué momento de la etapa quedamos. Entonces eso sí es importante mencionarlos para que todo el mundo sepa que también uno puede hacer investigación de la inmunidad como tal. Hay otra prueba que es la de PCR molecular, que nosotros lo hacemos en los sitios Centinela, que es el dar un seguimiento a ver cuál es el cambio genómico, o sea, si hubo una mutación, una variación en el COVID. Entonces en este caso, el INCIENSA, que es nuestro laboratorio de referencia, ellos hacen los análisis para ver el genotipo, o sea, para ver cuál es la variación que puede existir con los diferentes COVID-19 que hemos tenido. Hay una cosa que es importante mencionar a todos, que el COVID-19, porque nosotros lo informamos mucho como COVID-19, pero COVID-19 es un coronavirus más de las entidades que tenemos, de todo el espectro de entidades víricas que hay en Costa Rica, o de los virus que hay de tipo respiratorio. Entonces, eso es importante anotarlo, ¿verdad? Es uno de los demás que hemos tenido, solo que causa muchos problemas y nos ha causado muchos problemas, ¿verdad? Que hasta ahora estamos 2-3 años después empezando a ya datar, a conocer un poco más cómo ha sido la transmisión y cómo ha sido el freno nuestro de salud a la epidemia como tal. Ahí es importante, doctora, lo que es las personas, bueno, el esquema de vacunación completo que usted mencionaba al inicio eran 2+1, o sea, 3 dosis de vacuna, ¿verdad?, contra COVID-19. Eso viene una cuarta dosis y ahora la bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque tiene exactamente B2, o sea, del COVID-19 que inició, ¿verdad?, esto, y de la variante Omicron. Porque tal vez nosotros, como trabajadores de la salud, muchas veces que tenemos el primer contacto con los usuarios, no le informamos qué es lo que vamos a colocarle, ¿verdad? Entonces existen siempre muchos mitos, muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad?, con respecto a todo el tema de la vacunación. ¿Cuál es la recomendación? Vacunarse. Vacunarse. ¿De acuerdo? También es importante, ahora que tenemos todos estos cambios, ¿verdad?, estacionales, la invitación para lo que es la vacunación de la influenza. Lo comentábamos ahora, personas de riesgo, ¿verdad?, mayores de 65 años, embarazadas y niños menores de 7 años, me parece, ¿verdad? Entonces,
nosotros como... Tal vez aclaras quiénes son las personas de riesgo, ¿verdad? Que son Sí, las personas que tienen hipertensos, diabéticos, problemas cardiológicos, enfermedades pulmonares, que tienen inmunidad comprometida, asmáticos. Inmunidad comprometida es muy importante, inmunocomprometidos. Nosotros como área de salud los invitamos a acercarse, ¿verdad?, a lo que es el vacunatorio, porque ya dimos inicio con lo que es la vacunación. Yo recuerdo, ¿se acuerdan cuando inició todo esto del COVID? Cuando se vino esa campaña de vacunación contra influenza, todo el mundo se colocó esa vacuna contra la influenza, por el miedo que existía, creyendo de que nos iba a proteger. Entonces, recordando eso, después de 3 años, que se nos fueron así, ¿verdad?, rapidísimo, igual que tomen esto para protección, no de nosotros mismos, sino para aquellas personas que viven con nosotros, que cumplen estos criterios de riesgo, ¿verdad?, para no exponerlos a ellos. Bueno, ha sido un programa muy interesante, como un resumen, ¿verdad? Ha sido como un resumen de los 3 años que les comentaba anteriormente, de toda la evolución de la enfermedad como tal, de todo lo relacionado a la vacunación, de todos los cambios que hemos tenido con los lineamientos. Actualmente continúa la recomendación del uso de mascarilla, ¿verdad? Lavado de manos es importante, porque el lavado de manos no solo previene el COVID, sino que previene otras enfermedades infectocontagiosas. Y por último, con lo que es lo que el doctor comentaba, ¿verdad? La detección en las personas que son de riesgo, trabajadores de salud, con el antígeno, y la corroboración que usted nos comentaba también, ¿verdad?, con una PCR. Los que no son trabajadores de salud, pues con el antígeno, ya sea negativo o positivo, ahí llegamos, y continuar valorando al paciente dependiendo de su condición. Doctora, muchísimas gracias hoy en su primer programa, muy bien, por todo su conocimiento, de verdad que sí, por aceptarnos, estar acá. Al doctor Zárate, muchísimas gracias. Muchas gracias por a ustedes. El conocimiento que el doctor nos transmite también. No sé si querés mandar algún saludito, tu familia, papá, mamá, hija, sí, puedes hacerlo, adelante. No, bueno, espero que estén todos bien allá en casa en Cartago, y mi hija que está esperándome ahorita. Agradecer la invitación. La verdad que yo creo que es muy importante que a través de estos medios podamos informar a la población. Nada más un recordatorio, todo este grupo, el COVID, como bien lo mencionaba el doctor, es una más de las enfermedades respiratorias, y sí, solamente este año, en lo que llevamos, ya han fallecido 33 personas por enfermedades respiratorias en nuestro hospital, eso sin contar el restante. Entonces sí es importante que continuemos cuidándonos, que hagamos uso de las herramientas que tenemos, ¿verdad?, la vacunación, la mascarilla cuando estemos enfermos o vayamos a visitar personas de riesgo o a los centros hospitalarios. Yo creo que toda la experiencia que tuvimos con COVID no la podemos abandonar, ¿verdad? Es importante recordar que el autocuidado forma parte de la salud también, no es solamente acudir al establecimiento, sino también todas las medidas que tenemos que hacer previo a estar enfermos, ¿verdad? Perfecto, doctor. Un saludito. Sí, claro, como siempre, un saludo a Heredia, a mi pueblo, Alba de Heredia, y aquí a todos los familiares en Punta Arenas y Miramar. Perfecto, a los compañeros de trabajo en el área de salud San Rafael, a mi mamá, a mis hermanos, hermanas y a mi papá que está en el cielo, ¿verdad? Muchísimas gracias por seguirnos aquí en una edición de su programa Más que Salud, y no se lo pierdan.